¿Cómo están? Qué bueno, qué gozo provoca el reunirnos en nombre del Señor, el poder cantar las alabanzas, el poder abrir las Escrituras, el poder estar bajo la guía y la dirección del Espíritu en la comprensión de ellas. Y sin duda el resultado de esto es el crecimiento en Cristo. ¿Recuerdan ustedes el hermoso salmo escrito en la antigüedad? Que es bueno ver habitar a los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Entonces, lo que ocurre cuando estamos juntos en armonía es que Dios mismo derrama en la reunión de los suyos bendición y vida eterna. Y es eso lo que experimentamos cada vez que nos reunimos, no solamente en el domingo por la mañana, sino también en las demás actividades donde nos congregamos como iglesia. El Señor derrama bendición y vida eterna. Y en esta mañana ha sido una gran bendición poder interpretar esta canción que habla del poder de la cruz. Y en una de las estrofas, la última, está contenido el tema que el Señor nos trae en esta mañana. Y me gozo en el Señor porque sin hablar con el hermano pudo él pedir esta canción. Y su última estrofa dice: anulaste allí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, vida me otorgó tu inefable amor. Y en esta mañana vamos a desarrollar en el seguimiento de la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, el primer párrafo del capítulo 7 contenido entre el versículo 1 y 6, que tiene como resumen de su tema: unidos a Cristo y muertos a la ley. Unidos a Cristo y muertos a la ley. Leamos entonces Romanos capítulo 7 desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto
para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vuelvo a repetir el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si ustedes han seguido el estudio y vienen encadenando las enseñanzas, conectando las enseñanzas, al desarrollar Romanos capítulo 6 vimos que el resumen puede ser que Cristo nos ha hecho libres del pecado, pero esclavos de él. Y usted puede constatar estas explicaciones en los videos subidos al canal de la iglesia en YouTube. Si usted recién llega, puede encadenar las enseñanzas escuchando los mensajes anteriores que tienen cada uno el título del resumen del párrafo al cual se refiere ese mensaje. Somos libres del pecado en Cristo, pero esclavos de él. Y ahora en el capítulo 7, en este primer párrafo, Pablo se encarga de mostrar que en Cristo no solo que somos libres del pecado, pero esclavos de él, sino que en Cristo somos libres del poder de la ley y esclavos de él. Y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué habla de la libertad del pecado y por qué ahora habla de la libertad del verdadero creyente frente a la ley? Porque Pablo tiene en su auditorio, indiscutiblemente, como lo he venido explicando al desarrollar Romanos 1, un auditorio que estaba formado por judíos y griegos. Por lo tanto, siempre en sus enseñanzas, Pablo tiene que explicar la manera en que Cristo influye a los que se sujetaban a la ley de Moisés. Porque en su auditorio Pablo tiene judíos, a los cuales en el párrafo él los llama hermanos. Y aquí no se refiere a hermanos espirituales, si bien lo son, sino que está induciendo al tema de decirles, les estoy hablando a mis hermanos de la nación, a los hebreos, a los judíos como yo, para que entiendan de qué manera Cristo Jesús le ha puesto punto final al poder de la ley. Porque en la cruz del Calvario, Él derrotó a Satanás, Él cumplió toda la ley, Él nos desvinculó del poder de la ley para vincularnos a su señorío. Esto es lo que el hebreo tiene que entender, y esto es lo que Pablo está haciendo. Entonces él, a esta idea que les he expresado, él la declara siguiendo 4 declaraciones. Primero, un axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una declaración evidente, que está hecha a través de una pregunta retórica.
que es una pregunta retórica, una pregunta que se responde sola, una pregunta que no tiene que ser respondida. Es tan evidente que la misma pregunta se responde. En segundo lugar, él presenta una comparación. Desarrolla este axioma y presenta una comparación. En tercer lugar, él expresa una aplicación en la enseñanza. Y en el cuarto lugar, una afirmación. ¿Dónde encontramos el axioma? En el versículo primero. El versículo primero tiene un axioma que está enseñando esta idea general. Ustedes son muertos a la ley y unidos a Cristo. ¿Cómo Pablo entrega esta enseñanza? En primer lugar, comienza mostrándoles a través de esta pregunta retórica a los judíos esta verdad. Y les dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Noten la pregunta, es retórica. ¿Ignoran ustedes que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí está la presentación. Él va a mostrar que la muerte de Cristo le puso punto final al poder de la ley. Él va a mostrar que Cristo está ahora vinculado a los suyos y que los suyos viven para la gloria de Dios, pero no bajo la presión o la imposición de la ley, sino bajo la guía del Espíritu de Dios. Hacia allí va Pablo. Pero él comienza a los judíos de entre la iglesia hablándoles con este axioma. Y les dice: ¿son ignorantes ustedes que conocen la ley, que durante toda la vida tienen que estar sujeta a ella? Bueno, ¿cuál es la respuesta? A ver, evidente. No ignoramos eso. Entonces Pablo, a través del axioma, abre la puerta a la enseñanza. Y él está diciendo algo muy importante. Ustedes conocen la ley porque son hebreos y conocen el efecto de la ley sobre ustedes. Y el efecto de toda ley es que cuando una persona vive hasta que muere, vive bajo la influencia de esa ley. Y así pasa en todos los sistemas legales. El hebreo, el griego, el romano, el de Argentina. Mientras un humano vive bajo las condiciones de una ley. Esto es notorio en todo el Antiguo Testamento. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué Dios entonces dictó una ley? ¿Y por qué el hombre está bajo el señorío de la ley mientras vive? Bueno, pues bien, toda la palabra muestra que Dios emite la ley para revelar a su pueblo su mismo nombre. Dios dio la ley para revelarse a sí mismo. ¿Y qué revela de sí mismo Dios con la ley? Revela su carácter santo. La ley es para el humano como un molde para un líquido. Si usted vierte gelatina en una fuente, usted va a ver que ella, a pesar de ser espesa, se expande y toma la forma del recipiente. Usted pone agua en un vaso y usted va a ver que el líquido, ¿sí?, se acomoda a la forma del recipiente, y hay una ley física que lo establece. Bueno, los humanos, al caer en el pecado, necesitan el establecimiento de parámetros, de normas morales para refrenar lo infinito del desvarío de sus conductas rebeldes. El humano, por un efecto propio del pecado, de manera natural tiende a ser rebelde a lo bueno,
a lo santo, a lo moral. Y Pablo lo viene desarrollando en el capítulo 1, lo viene mostrando que el hombre muerto por su pecado es rebelde a la ley de Dios, y por más que Dios se les manifiesta, ellos no lo quieren reconocer como Dios, y ellos pecan con gusto, voluntariamente, y son muy amigos de los que pecan igualmente con ellos. Entonces, ahora viene mostrando la realidad de que Cristo le pone punto final a la imposición de la ley. Y esto no quiere decir que cuando estamos unidos a Cristo somos libertos o libertinos para poder pecar. No, la enseñanza es otra. Es que ahora la santidad que muestra el carácter de Dios no va a surgir por una imposición rígida, por ese molde que contiene nuestras conductas, sino que va a surgir por nuestro vínculo con Cristo a través del poder del Espíritu Santo que nos lleva a vivir el carácter santo de Jesús. ¿Esta es la enseñanza? Por eso arranca por el axioma. Y entonces él viene diciendo, la ley es la que se enseñorea del hombre mientras éste vive. Y el hombre con su voluntad es el líquido vertido en el molde, de acuerdo a mi ejemplo, y el molde es esa ley. Le pone límites. El propósito de que haya una ley que revela su carácter moral es ponerle un límite al hombre para que sepa separar perfectamente lo que está bien de lo que está mal. ¿Cuál es el propósito de ponerle este límite? El propósito es doble. El primer propósito es mostrar la santidad de Dios. Dios predefine qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la forma del molde. Y en segundo lugar, es que la voluntad del humano es manifestada frente a esa ley. Porque siempre, de manera natural, el hombre intentará transgredirla. Entonces la ley tiene un doble propósito: mostrar la santidad de Dios, mostrar la culpabilidad, la pecaminosidad y la incapacidad del hombre para ser justo ante Dios. Entonces ahora, él les dice a los hebreos que estaban escuchando la epístola: ¿ustedes ignoran esto si ustedes están bajo la ley? La ley ejerce un señorío sobre la persona mientras ésta vive. Este es el axioma, pero luego presenta una analogía para aclararlo, una comparación que aclara este axioma. Bueno, miren, les voy a dar el ejemplo de un matrimonio. Y no lo da en vano. No lo da en vano porque en realidad este ejemplo del matrimonio tiene vínculo con todos los ejemplos del matrimonio de Cristo con su iglesia que hay en la Biblia. Y como lo que quiere expresar es que ahora tenemos un nuevo Señor, no la ley, sino Cristo, lo que hace es dar la analogía del matrimonio para ir llevándonos a la realidad de saber que por ser iglesia ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo. Y ahora la santidad del cuerpo se hace evidente no por el molde que nos imposiciona una conducta, sino porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura y tienes capacidad de glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo, el cual es tu Señor. Y Él nos va llevando de la mano hacia esta realidad. Entonces, en el
versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, en este caso le está haciendo una comparación. Está mostrando a través de la ley que se impone sobre un matrimonio, que la ley establece que es el vínculo de dos, es un pacto de por vida hasta que la muerte los separe. Y eso establece la ley. Entonces esa mujer casada, si estando en vida el marido se une a otro hombre, es determinada y calificada como una mujer adúltera. Porque hay una ley que ha sido transgredida. Él les está diciendo, ven, la mujer está ligada a su marido por la ley mientras éste vive. Pero una vez que el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Hacia dónde está enfocado Pablo? Pablo está enfocado a que el hebreo en su mente semita pueda entender que Cristo le puso punto final al señorío de la ley sobre ellos y que ellos, por ser iglesia, están casadas o casados con Cristo porque ya ha muerto su antiguo marido, de acuerdo a este ejemplo, que era la ley. ¿Me expreso? Entonces, es lo que está llevando. Y esta analogía tiene esta realidad. Si usted toma, por ejemplo, en la palabra de Dios en 1 Corintios 7:39, lo declara la Escritura de una manera evidente. 7:39 de 1 Corintios está mostrando lo siguiente. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La muerte le pone punto final al vínculo de señorío de esa ley. También lo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14. 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 14. Entonces, fíjense en lo que dice. Dice 1 Timoteo 5:14 lo siguiente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, son dos expresiones bíblicas que declaran que la muerte le pone punto final a este vínculo de señorío. Entonces, está mostrando a los hebreos que deben entender que ellos han muerto a la ley. Hay un vínculo que ya está roto. Y evidentemente para ellos era algo tremendamente difícil de comprender. Era algo que atentaba contra su manera normal de razonar la relación con Dios. ¿Por qué atentaba a su manera normal de razonar la relación con Dios? Vayan al Salmo 119. ¿Qué nos dice la palabra en la antigüedad? Fíjense en el Salmo 119. ¿A qué estaban acostumbrados ellos? ¿Cuál era la estructura de pensamiento de ellos al relacionarse a Dios o con Dios a través de la ley? Fíjense. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo primero, el versículo 4.
tú encargaste que sean muy guardados los mandamientos. Esta es la manera en que ellos razonaban. Versículo 5 del Salmo 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El versículo 11 del mismo capítulo nos dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ellos estaban habituados a que si se ajustaban a la ley, estaban de acuerdo con el carácter santo de Dios. Y Pablo les está hablando de que esto ha muerto. Hay un vínculo que se ha roto. ¿Por qué ha muerto? Ya no están casados más con la ley. Sigue usted el Salmo 119 y va al versículo 12. Y dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 34 del mismo Salmo. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 97 del mismo capítulo. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Era tremendo el vínculo que ellos tenían con la ley. El trato con Dios para ellos era cumplir esa ley. Pero la enseñanza de Pablo justamente muestra que hay algo mucho más rico en Cristo. Y los va llevando de a poco a que logren desmenuzar la hermosura de estar en Cristo. Ellos estaban habituados a responder bajo la ley. Noten lo que dice el versículo 160 del mismo capítulo de Salmos. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y el 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ellos estaban relacionados a una justicia que venía por cumplir la ley. Y Pablo viene hablando en Romanos que ahora la justicia es Cristo, dejó de ser la ley. Aquí en el capítulo 7 puntualmente muestra una analogía en donde ese vínculo de casamiento entre una mujer y su marido se rompe por la muerte, para poder llevarlos a ellos a entender que en la muerte de Cristo ha sido muerta la ley. Y entonces de esta manera, los judíos que escuchaban tenían la posibilidad de poder entender que ahora estaban bajo un nuevo reino, bajo un nuevo Señor, bajo un nuevo dueño, y es Cristo. Y esa es la verdad para ti en esta mañana. Entonces, Pablo deja la analogía, les ha explicado perfectamente que ahora esa mujer ya no está más ligada a su marido porque ha muerto. Lo demuestra en otras escrituras: las viudas pueden casarse con tal que sea en el Señor el nuevo compañero, con tal que sea un verdadero hijo de Dios. Y desarrolla una aplicación en el versículo 4 y 5. La aplicación es: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque
mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, de una expresión verbal que es thanataos, y que está significando os hicieron morir. El aoristo es un tiempo verbal que denota una acción instantánea ocurrida en un momento, pero de efecto continuo. Y la voz pasiva significa que el sujeto no participó en esa acción, que hubo alguien que lo hizo en él. Entonces, alguien en un instante nos hizo morir a la ley para vincularnos a Cristo. Y aquí está hablando, en esta expresión verbal, de la regeneración del Espíritu, del nuevo nacimiento y del vínculo que tenemos con Cristo, unidos a Él por la salvación que es por la gracia de Dios. Algo que ocurre en un instante, pero que tiene un efecto continuo y que alguien lo hace por nosotros. No en vano la palabra claramente lo muestra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo es que nosotros hemos muerto a la ley? ¿De qué manera nosotros podemos morir a la ley? Bueno, Juan dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento, es obra del Espíritu. Es Él que ha llegado por la gracia de Dios en un momento de nuestra vida y nos ha hecho nacer en Cristo. Eso es nacer del Espíritu. Nos saca del reino de las tinieblas, nos aparta, nos santifica en un instante, en un momento poderoso, sobrenatural, que se llama el momento de la salvación. Y Él nos traslada de la potestad de las tinieblas, nos traslada, como dice Colosenses 1, 14, nos traslada al reino de su amado Hijo. La obra del Espíritu es ese nacimiento del Espíritu, es en el momento de la regeneración, es en el momento de la salvación, es en donde ocurre la santificación, y es que la persona que cree en Cristo ha sido trasladada de las tinieblas a la luz del reino de la muerte, al reino de su amado Hijo. Se le ha sido puesto un punto final al vínculo con la ley. Habéis muerto. Os hicieron morir. Alguien lo hizo por vos. Dios te ha salvado. Dios te ha trasladado de la presión, de la prisión de la ley, a la libertad de su amado Hijo. Entonces, esto es lo que está mostrando. Está mostrando la palabra que eso mismo nos ocurrió a nosotros. Os hicieron morir. Dios lo hizo. Así como lo muestra Juan, la obra de la regeneración, el nacimiento del Espíritu. Asimismo, la palabra lo muestra en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 13, que los que nacen en Cristo no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios, por voluntad de Él. Entonces, Dios nos hace morir a la ley en Cristo, nos hace nacer en Él, para estar sujetos al señorío de Cristo y no a la ley. ¿Por qué esto? ¿Por qué Cristo puede ponerle punto final a este vínculo de ley para con nosotros? Note usted lo que dice Colosenses 2, 14 y 15.
Vamos a leer el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo entendemos esto? Aquí nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Algo pasó en la cruz. Algo ocurrió cuando el cuerpo de Cristo fue colgado. Algo ocurrió cuando el cuerpo de Cristo fue crucificado. Algo pasó cuando Cristo fue sacrificado por amor a vosotros. Y eso es lo que Pablo explica escribiendo a los colosenses. Lo que ocurrió en la cruz es que en el cuerpo de Cristo se cargaron los pecados de todos aquellos humanos que, cuando eran enfrentados a la ley, les era revelado la incapacidad natural para poder cumplirlos a todos. Si usted me viene siguiendo, la ley viene mostrando, primero, el carácter de Dios; segundo, la incapacidad humana para estar conformado a ese carácter. Y la única manera de que el hombre sea justificado ante Dios es que esté conformado a su carácter santo. ¿Cómo puede el hombre entonces, teniendo una naturaleza inclinada al pecado, poder cumplir toda la ley? La ley revela al hombre que es un pecador. La ley le revela al hombre la necesidad de Cristo. Por eso Pablo escribe a los Gálatas y dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Mostrándonos que solo en Cristo hay perdón de pecados. Mostrándonos que solamente en Él, como nuestro sustituto, podemos encontrar la justicia ante Dios. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo fueron cargados nuestros pecados, y en la cruz Dios descargó toda su ira y se cobró en la muerte de Cristo, sacrificando a su Hijo en la cruz el precio de todos los pecados, de todos los que bajo la ley no podían contra el pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso pasó en la cruz. Él le pone una nulidad. ¿Cómo lo anula? ¿Cómo lo anula? Lo anula diciendo: ¿viste lo que hizo Ariel? ¿Viste las veces que pecó? ¿Todas? Todas las que hice, las que hago y las que haré hasta ser glorificado en un cuerpo resucitado, todas fueron echadas en las espaldas del Señor en la cruz. Todas. En cumplimiento a lo que Isaías determinó que iba a pasar. Isaías 53: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás, que viola la ley de Dios, que transgrede la ley de Dios, fue cargado en la cruz. Es la única manera de poder ser justos ante Dios. Que alguien pague
por el que no puede pagar. Esa es la única manera. Y este es el glorioso intercambio que cantamos en la canción. El Cordero de Dios fue puesto en la cruz. Ese Cordero, sin pecado y sin mancha, dice Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Que en su cuerpo, estando en la tierra y caminando como nosotros en la tierra, Él vivió sin cometer pecado. No tiene pecado, tampoco tiene mancha. Es naturalmente santo y prácticamente santo, justo, correcto, impecable. Ese es el Cordero, sin pecado y sin mancha, que puesto en el altar del sacrificio de la cruz, fue sacrificado por el Padre, para que en la sangre derramada fuese pagado el precio de los injustos, que eran expuestos por la ley como incapaces, y por el pago de la obra de Cristo en la cruz, todos los que creen en Él son perdonados y justificados y heredan la vida eterna. Eso dice. Entonces, ¿cómo los va llevando Pablo a los hebreos para que entiendan el resultado de Cristo? Les dice: y a vosotros, vamos a ir al pasaje. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que acabo de explicar. Ahí, en el cuerpo de Cristo, se cumplió toda la ley. Toda la exigencia de los decretos que son contrarios a nosotros, porque por propia naturaleza no los podemos cumplir a todos, hubo un cumplimiento perfecto. La santidad de Cristo, que abarca toda la exigencia de la ley. Y en ese cuerpo, sacrificado por el Padre en su justicia, Él paga el pecado de todos los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, eso quiere decir esta frase: morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es lo que ocurre en la cruz. Y entonces les va diciendo: miren, si hay alguien que ya cumplió la ley por ustedes, toda completa, y que pagó por ustedes, murió por ustedes, ustedes están en la misma situación que la mujer cuando se le murió el marido. Quédense tranquilos, les dice. Ustedes están pensando como les enseñó Moisés. Están pensando que pueden ser justificados ante Dios por cumplir la ley. Ahora quédense tranquilos. Cuando Cristo muere, Él ya le ha puesto punto final a la ley y ustedes están desvinculados de la ley. Ahora, dice la palabra, están en condiciones de ser de otro. Qué expresión estremecedora. Ahora dice así: para que seáis de otro. Bueno, de la misma manera la analogía se sigue cumpliendo en la aplicación. Ahora, todos los que son de Cristo, todos los que el Espíritu Santo ha regenerado y ha trasladado de la impiedad a la santidad, todos los que han pasado del reino de la muerte a la vida por su soberana gracia y que les ha sido otorgada la facultad de creer y de arrepentirse, todos estos que están en Cristo ahora son de otro.
así como la mujer es de su marido mientras su marido vive, así ustedes ahora son de otro. ¿Quién es su nuevo marido? Y ahí entra la figura de Cristo con la iglesia. Y por eso el ejemplo que él viene dando de la mujer casada con el marido. Ahora ustedes, al ser iglesia, no están más impulsados a vivir el carácter de Dios a través de una ley fría, sino que es algo mucho más maravilloso. Ustedes han sido transformados desde adentro, les ha sido dada una nueva naturaleza, porque ahora son de otro. ¿Qué quiere decir la expresión son de otro? Quiere decir, tienen un nuevo Señor. Acompáñenme a Romanos capítulo 14. Versículo 8. Y voy a leer desde el 7 para conectar, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fuerte. ¿Y cómo había dicho antes Pablo? Para que seáis de otro. Hace referencia al señorío de Cristo. Hace referencia a que ahora estamos casados a Él, vinculados a Él. Y seremos casados eternamente en las bodas del Cordero. Pero la palabra nos habla que espiritualmente somos uno con Cristo. Estamos unidos a Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y ahora dice, aquí en Romanos 14, dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Vuelva por favor al pasaje que estamos leyendo. Para esto Cristo murió y resucitó. Note lo que dice acá. Para que seáis de otro. ¿Cómo dice? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, note usted, Pablo lo va a aclarar más adelante. Para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, hermano amado, la palabra está diciéndonos aquí, el propósito de la muerte de Cristo le pone punto final a la ley. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios. No hace falta practicar la ley para ser justos. Ahora estamos en un vínculo con Cristo. Somos uno con Él y en Él. Y estamos justificados delante del Padre, no por la ley, sino por la gracia. Porque Cristo murió por nosotros, pagando por nuestros pecados. Ahora nosotros somos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Cristo le pone punto final a la ley. Y Cristo es nuestro Señor, porque Él en la cruz del Calvario cumplió toda la ley. Y si me sigue lo va a entender. ¿Cómo se vincula la ley con el pecado? Y cuando cerremos este eslabón ya está. ¿Cuándo un hombre peca? ¿Cuando transgrede o cuando cumple? Ahí está el pecado, ¿verdad? Ahora, si hay alguien que
cumple en sí toda la ley porque Él es santo, impecable, no es equívoco, no erra, es inmaculado, no hay pecado en Él. ¿Tiene algo que pagar? Cristo en la cruz pagó nuestros pecados. Él cumplió en sí toda la ley, en su naturaleza santa y en una vida impecable en la tierra. Entonces Cristo en la cruz le pone punto final al poder del pecado y punto final al poder de la ley. Si Él resucitó de entre los muertos, quiere decir que fue a la muerte y que volvió a vivir. Por lo tanto, Cristo fue hacia la muerte porque estuvo en la muerte, Él murió, esa es la paga del pecado, y Él ahora venció a la muerte porque resucitó. Entonces, Cristo tiene poder sobre ¿qué cosas? Sobre el pecado, sobre la ley, sobre la muerte. Y Él les está diciendo a los hebreos, los lleva de la mano y les dice: ustedes ahora están ligados a ese, a Cristo, son de Cristo. Él cumplió la ley, Él al cumplir la ley pagó por todos los pecados de los que no podían cumplir la ley, y Él volvió de la muerte, por lo tanto tiene poder sobre la muerte. Entonces, por eso les dice, para que seáis de otro. Ahora hay un vínculo. Ahora estás vinculado a aquel que venció el pecado. Estás vinculado a aquel que es la vida. Estás vinculado a aquel que derrotó al pecado en la cruz. Pero entonces, en esta aplicación, el versículo 5 muestra el propósito. Porque mientras estábamos en la carne, es el versículo 4, la última parte, del que resucitó de los muertos, y la última parte muestra el propósito, es el 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. El que es verdaderamente salvo, el que está unido a Cristo, lleva fruto para Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? Establecer en la persona el carácter moral y santo de Dios. ¿Cuál es ahora el canal, el medio por el cual Dios se glorifica a sí mismo? Haciendo nuevas criaturas a sus hijos, para que el carácter santo de Dios fluya a través del nuevo nacimiento. Esto es para que llevemos fruto para Dios. ¿Dónde la palabra muestra esos frutos? La palabra muestra esos frutos. Por ejemplo, San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice, hablando de la vid y de los pámpanos, dice que el pámpano que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Es el pámpano que representa al verdadero creyente, al que tiene vida y que por tener vida da fruto. Bueno, pues bien, ¿cuáles son esos frutos? Por ejemplo, Hebreos 13:15 dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora ya somos de otro. Hay vida en el que está en Cristo. Y por haber vida puede alabar el nombre de Dios porque conoce a Dios, puede adorar a Dios porque tiene a Dios, da fruto de vida. Esto quiere decir, y no es bajo la ley, no es que alguien te lo imponga, tenés que hacer esto, es que te nace de adentro porque tenés vida. Esto quiere decir, el propósito es que fluye porque hay vida. ¿Y qué es la vida manifestada en ese fruto? Frutos de labios que confiesan su nombre. Yo ahora conozco a Dios, Dios es mi Salvador, Dios es mi
Señor, estoy en Cristo, le alabo, le adoro, voy a vivir para Él, para la gloria de Él. Por ejemplo, Filipenses 1:11 nos dice que nosotros producimos frutos de justicia. Noten lo que dice Filipenses 1:11. Aquí nomás cerquita y ya vamos terminando. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El propósito de estos frutos de justicia son para la gloria y la alabanza de Dios. Es la manera en que vive un verdadero cristiano. Una vida justa. Una adoración no fingida. Real. Frutos de labios que confiesan su nombre. Real. El Señor nos está llamando en esta mañana a gozarnos en nuestro vínculo con Cristo. A entender que si estás vivo en Cristo y tienes vida eterna, hay un fluir del Espíritu en vos que te lleva a adorar sinceramente. No porque te lo impone un horario de culto, la reunión, el esfuerzo, la exigencia, sino porque podemos disfrutar el no poder contener el deseo de venir a adorar. Esa es la manera en que se vive el fruto que da gloria a Dios. Dios se glorifica en la vida de sus hijos. Esa es tu adoración. Es mi adoración. Hablamos con miles de creyentes que dicen: estoy cansado de la iglesia, de la actividad, del trabajo. ¿Por qué? Porque están moviéndose bajo una ilegalidad. No han encontrado, no han descubierto la verdad de estar en Cristo. La verdad de estar en Cristo es que fluye la adoración verdadera, real, transparente. Es movida por el Espíritu. No es movida por la imposición ni por la religiosidad. Cuando Pablo les escribe a los filipenses, muestra el fruto de la vida. Y el fruto de la vida es acciones justas que dan gloria a Dios. Entonces, si esto es negro y esto es blanco, tú no vas a escoger lo blanco porque sabes que te castigan si tocas lo negro. Tú vas a escoger lo blanco porque amas la santidad. Tú vas a escoger lo blanco porque amas a Dios que es puro. Tú vas a escoger lo blanco porque quieres que Dios quede bien en la sociedad. Tú vas a escoger lo santo porque el Espíritu Santo te impulsa a vivir santamente. Y esto es lo que les está diciendo Pablo a los hebreos aquí. Tranquilícense. Ya tienen un nuevo esposo. Ya se desvincularon de la ley. Así como la mujer no está más vinculada al marido mientras vive, ustedes tampoco. Ahora no van a obrar por una imposición para ser obedientes. No van a obrar por una imposición para ser santos. No van a obrar por una imposición para ser rectos. Ahora van a obrar por el señorío de Cristo que los lleva a dar gloria